Gracias, Jorge, por acompañarnos. Como yo les decía recién, Jorge Jacobe es uno de los principales analistas políticos y de encuestas de opinión que hay en el país. Y digamos que su opinión es sumamente escuchada, porque no hay ningún interés político, hay nada más que sus conocimientos puestos al servicio de... Jorge, gracias por acompañarnos. Los problemas que está atravesando el país gracias a su propia torpeza, ¿llegan a la gente? ¿Pesan en la gente? Sí, se está viviendo mal. Se está viviendo mal y hay conciencia de eso, surge claramente en las mediciones, en las encuestas. La gente siente claramente un retroceso de su calidad de vida, ¿sí? Que es un largo proceso, ¿no? Para ponerlo en términos estadísticos, en el año 72, Argentina era un país de 75% de clase media. Y 30 años después tuvimos 60% de pobres y hoy tenemos más de 30% de pobres netos. De modo que el deterioro es absolutamente inocultable. Yo decía el otro día que si hoy se hubiera elecciones, con esfuerzo podrían estar sacando 25 o 26%, que es lo histórico de cuando asumió Kirchner como presidente. Pero en ese 25 o 26% están los miles que no laburan ni estudian ni nada, ¿no? Sí, viven de la... Me parece que se está construyendo como una tradición que un presidente con 10 años de antigüedad se va con alrededor del 20, 22, 23%, que es lo que tiene hoy el gobierno. Que es más o menos lo mismo con lo cual se fue Menem, ¿te acuerdas? 24,3%. El gobierno circula por ahí, entre los 19 y los 22 puntos, digamos, en los números nuestros. O sea, no estoy tan equivocado. No, para nada, no llega a 25, 26. ¿Cómo estás viendo? Vos estás en contacto con la gente, con los empresarios. ¿Cómo están viendo el futuro del país? 45% cree que la Argentina va a estar mejor después del 2015 y 17% cree que va a estar peor. Quiere decir, hay una gran expectativa en el cambio. Va a haber cambio porque la gente asocia el cambio a la mejoría. Va a haber cambios. ¿Y los partidos políticos, cómo se los ve al momento de tener que pensar en darles el voto? Todavía es prematuro, pero bueno, ya hay figuras que empiezan a caminar mostrándose como presidenciables. Yo diría que el voto no se piensa en términos de partido político, que se está votando a personas, que las confianzas están depositadas en personas, no en estructuras políticas. Lo que queda de las estructuras políticas argentinas es muy poco. 60% de la población se identifica como apolítica o independiente a sí misma. 20% se identifican como peronistas, 8% como radicales, 5% como de izquierda, 5% como de derecha, 2% de agrupaciones menores. De modo que es muy poco lo que queda de aquello de que se nacía radical o peronista y se votaba toda la vida. Hoy trabajamos en una sociedad y vivimos en una sociedad de 60% de personas que se consideran absolutamente independientes de las estructuras políticas. Ahora, Jorge, el pensar que... no el pensar, porque eso lo sabés vos, que se van a votar personas y no estructuras políticas, ¿es bueno o es malo? No, yo creo, en realidad está formulada la pregunta de una manera inconveniente. Lo que creo es que los partidos políticos tradicionales han demostrado suficientemente que no están en capacidad de solucionar los problemas de nuestra población. Esto que digo, de 75% de clase media, 60% de pobres, está hablando de la lucidez de peronismo y radicalismo, digamos. Me parece que eso es inocultable. De modo que es imposible que nazca lo nuevo si no muere lo viejo. Lo que está pasando es inexorable, ni bueno ni malo. No hay ninguna posibilidad de que podamos aspirar a formaciones políticas nuevas, basadas en valores, no en personas, otro tipo de construcciones más modernas que las que tuvimos, menos autoritarias, menos dogmáticas, si no muere lo anterior. Y está muriendo lo anterior. Entonces estamos en ese corredor donde está muriendo lo viejo, todavía no nace lo nuevo y no sabemos cuánto tiempo va a durar ese proceso y tampoco cómo transitarlo porque nunca nos pasó. Pero está muriendo lo viejo y está asomando lo nuevo. Ahora, esa situación no nos pone
no sé, en una situación, valga la redundancia, de debilidad a que frente a cualquier tipo que aparezca prometiendo, Claro. Es decir, el canto de sirena, promete cualquier cosa Sí. y ser nuevamente elegido cualquiera, hoy pidiendo que se vaya. Bueno, de hecho ha sido elegido cualquiera en la Argentina. 90% de los presidentes argentinos han sido militares o abogados en un país donde no hay ni seguridad ni justicia. Es decir, los presidentes no han podido ejercer siquiera los conocimientos de sus profesiones de base. Menos mal que no fueron ingenieros y médicos, porque si no hubiera sido esto una calamidad de otra característica. Claro que estamos en un momento sumamente riesgoso, porque los momentos de cambio son momentos de riesgo. Y Argentina está cambiando, ¿sí? La sociedad argentina está cambiando las formas de resolver las complejidades respecto de cómo lo hacía hace 20, 30 o 40 años atrás. ¿Sí? Los otros días tuve gente que está ligada a Massa y yo le decía que Massa tiene un discurso que compra, pero tienen la prevención que estuvo con el gobierno de Kirchner. Entonces, lo ven con preocupación. Es decir, no están del todo convencidos que efectivamente el discurso acompañe lo que después sería la acción. ¿Vos cómo lo ves eso? Yo diría que hay 3 candidatos que están anunciando que están en zona de disputa. Digo disputa, la Argentina tiene una tradición de 14 candidatos presidenciales por elección. Muy poquitos disputan y el resto participa. Hablo de disputar los que están en condiciones de ganar la elección. El resto pone la boleta en el cuarto oscuro, se tapa los oídos y que sea lo que Dios quiere. Diría, hay 3 candidatos claramente posicionados en situación de disputa, que son Massa, Macri y Scioli. El resto, lejos. Los 3 tienen problemitas. Es una elección muy difícil para los 3. Yo diría que el que más en riesgo está de esos 3 es Scioli, al que lo vemos deteriorarse rápidamente. Pero los 3 tienen problemitas. Es una elección absolutamente compleja para los 3 candidatos. Scioli, yo creo que el gran error que ha cometido es no haberse despegado mucho tiempo antes del gobierno kirchnerista. Porque si él hace un año atrás, no mucho más, un año atrás, él hubiera empezado a tomar distancia y con un discurso comprable, hoy no sería tan discutido como lo es, justamente porque se lo liga al gobierno de Kirchner. Es decir, él nunca se terminó de despegar. Tiene una serie de problemas, Scioli. Lo primero es la desaparición de la presidenta, que lo pone a él sin poder descargar las responsabilidades de su gestión. Queda en primer plano, digamos. La licuación de la figura de Cristina lo pone a él como última instancia. Se nota esto claramente en el tipo de reclamo de las marchas de protesta de la provincia de Buenos Aires, que ya empiezan a focalizarlo como responsable de última instancia, digamos. Hay una sensación en la Argentina de que no hay Estado Nacional, de que no hay a quién recurrir, de que no hay a quién reclamarle el Estado Nacional. De modo que el conflicto dirige sobre los administradores locales. En segunda instancia, es como muy kirchnerista para no serlo y poco kirchnerista para serlo. Con lo cual no conforma ni a unos ni a otros. Y el otro problema que todavía no logra resolver es que se enfrenta a 2 candidatos que tienen una visión, están visualizados por la sociedad como hacedores. Claro. Y a Daniel se lo puede investir de todo tipo de talentos, la paciencia, la tolerancia, la paz, pero de hacedor es difícil vestirlo. De modo que hay algunos problemas estructurales en su campaña a 15 meses de la elección, que si no logra encontrarle una sintonía como está en riesgo. Daniel, de los 3 candidatos es el que más en riesgo vemos. Y la paciencia le juega en contra. Bueno, ahí hay toda una cosa que también está muy estudiada por nosotros, muy seguida secuencialmente, que es que había un porcentaje de personas que creían que esa paciencia era como un valor de un virtuoso. Tipo... Claro, que era virtuoso porque estábamos hablando de un tipo capaz de tolerar cualquier cosa, quiere decir que uno le podría atravesar cualquier adversidad, y otros, al contrario, asociaban esa paciencia a la pusilanimidad, al servilismo. Hasta hace 4 o 5 meses atrás, esas tendencias, esas opciones estaban en equilibrio. Eran más o menos similares. Estaban discutiendo cuál de los 2 Sciolis era el Scioli
Hoy la tendencia que lo asocia al servilismo y a la visión de pusilandia es muchísimo mayor que la que lo asocia al valor de la tolerancia como mérito para atravesar cualquier tipo de adversidad. Y si Cristina se le ocurre que va a nombrar otro candidato, bueno, lo va a terminar de lijar, porque falta poco para lijarlo. No solamente a Cristina, digamos, cualquier kirchnerista que se le ocurra, que me parece que pueden pasar las dos cosas, que el kirchnerismo esté pensando en ir con él y en no ir con él, ¿no? Que vaya a ese juego. Está en un problema, Scioli, está en un problema. La verdad es que a veces me pongo a pensar qué haría el jefe de campaña de Scioli y va a haber que ser muy inteligente para que Scioli llegue a la segunda vuelta electoral, ¿eh? Muy inteligente. Muy inteligente y él con mucha suerte. Bueno, si hay inteligencia a lo mejor hay suerte, pero quiero decir, hay que resolver algunas cuestiones del discurso, de lo actitudinal, que no tienen salida, digamos, porque es fácil, si el kirchnerismo le presenta a otro candidato, listo. Y si no se lo presenta, el kirchnerismo sabe que tiene 20 puntos y le va a exigir los 20 puntos de su lista, con lo cual le va a pintar la lista de kirchnerismo. Entonces, es como que no tiene solución la ecuación esa, ¿no? ¿Se entiende? No sé si sí. Y entre los dos que quedan, es decir, Macri y Massa, ¿cuál es el que tiene mejor preferencia en la gente? Lleva algún punto de ventaja Massa, 5 o 6 puntos, que también tiene sus problemitas porque acumula más inicialmente y está visto como todavía inmaduro, como demasiado joven, no está visto como lo nuevo, pero no está visto como virtuoso. Y nosotros trabajamos mucho en cómo identifican las personas, a los candidatos y cómo los califican, y los tres candidatos tienen sus problemitas. El problema Macri es que está visto como un hacedor, como un gestionador, pero de magia. No, la política es 80% magia y 80% lógica, la economía es 80% lógica, 20% magia. Macri hace política desde la lógica de la economía, digamos, ¿no? Del administrador. No puede terminar de procesar la cuestión de la territorialidad, no tiene candidatos valiosos en el conurbano, hay una serie, le cuesta armar estructuras políticas, hay una serie de problemas estructurales en la forma de formular, en la forma de gestionar la política, no la administración de Macri, que pueden costarle también esta elección. La Cámara de Diputados no es un poco para Massa, ¿no? Que emergió de golpe en 3 meses, se convirtió en figura, que es el peligro que yo te decía, que cualquiera puede aparecer con un discurso y ser aceptado por la sociedad. El hecho que haya ganado la provincia de Buenos Aires, es decir, que haya ganado esa diputación, ¿no es una forma de un poco quedar sumergido en una especie de anonimato? Porque una cosa es estar en la administración desde la administración visible haciendo cosas, y otra en una Cámara de Diputados donde no va a poder hacer nada o muy poco, porque se necesita contar con el apoyo de todo el resto de los diputados para poder sobrepasar al kirchnerismo. Bueno, convengamos que Massa se ha movido suficientemente bien y que ha sido muy bien asesorado para llegar hasta donde llegó. Yo no hablo con él hace 7 años, aclaro, pero no tengo ninguna relación con él. Llegó hasta donde llegó bien asesorado, me imagino que habrá pensado en esto, pero es obvio que la caja que la Cámara de Diputados es un cementerio de los grandes políticos, digamos. Son muy pocos los políticos de la Argentina que han crecido en la Cámara de Diputados. Para la gran mayoría es entrar en lo que vos llamás el anonimato absoluto, la pérdida, pero habrá querido cumplir con el contrato que tomó cuando encabezó la lista. Seguramente se habrá evaluado la cuestión del mal menor ahí, y entre no cumplir el contrato de haber encabezado la lista y ejercer de diputado. Porque él puso en superficie algunos temas que le llegó mucho a la gente. Uno de ellos fue la reforma del Código Civil. Claro. Pero frente a la posibilidad de que lo traten, si el kirchnerismo tiene mayoría, es uno de los temas
que eran caballitos de batalla, o se tornaron en caballitos de batalla, que quedan sepultados. Los políticos en épocas electorales parecen mucho más inteligentes, porque proponen cosas vistosas, al efecto de sobresalir, digamos. Qué sé yo, a uno se le ocurre eso, a Isis se le ocurre el servicio militar, y nos enredan en discusiones que parecen interesantes y lo único que buscan es prevalecer, estar en los diarios, ser protagonistas o centro de las discusiones, de imponer agenda de discusiones de las cuales puedan participar. De modo que no es extraño que en este año y medio la mayoría de los políticos nos parezcan inteligentes. La izquierda hizo muy buena elección. Es decir, tanto es así que me decía Altamira que hasta él un poco se sorprendió porque Pitrola lo superó. ¿Cómo está la izquierda dentro de este concierto de candidatos? Y hablo de izquierda, no de candidatos. La izquierda ganó en Salta, mostró cosas nuevas. Sí, los mejores escenarios para la izquierda son los escenarios legislativos. En el 2015 se va a discutir el Ejecutivo Nacional, es decir, quién conduce el barco. Todavía la izquierda en la Argentina no está en condiciones de participar en esa discusión con solidez, de modo que difícilmente, desde mi punto de vista, logren en el 2015 la misma relevancia que logró en el 2013, digamos, ¿no? Me parece que la Argentina va a estar centrada en elegir a su próximo presidente y ahí la izquierda no tiene figuras que puedan participar de ese debate con la solvencia suficiente como para intercalar a un candidato en zona de disputa. Van a participar en la elección, pero disputarla no. No, lo que pasa es que las cosas se van formando, los partidos se van formando de a poco, ¿no? Digamos. Por eso digo, todavía. La izquierda no es una virtud de la izquierda el prometer cosas, como puede aparecer cualquiera prometiendo cosas, que después obviamente no son cumplidas, sino que yo la entiendo como una fuerza seria y que puede ir construyendo lentamente una fuerza a futuro. Bueno, estamos viviendo eso. En la medida en que el proceso democrático avanza, la izquierda tiene un peso relativo cada vez más sólido, incluso la izquierda dura. Ahora, eso es un proceso, no es un suceso. No creo que tengan su momento en el 2015, digamos. Las encuestas nos están diciendo que la cosa está muy apretadita, muy agarradita a los tres candidatos que la gente consagra como de mayor chance, que visualiza como más posibles hacia el 2015. Salvo que pasen cosas muy accidentadas con alguno o varios de esos candidatos, que derrapen, que vuelquen, que se equivoquen mucho. Me parece que la elección está muy ordenadita, que esto se dirime entre tres personas. En otro tema, ¿qué análisis haces de la reunión de ayer? ¿Servirá para algo? ¿A cuál te referís? La que hizo Moyano. Bueno, a mí me gusta que la Argentina esté en la calle, que todo el mundo esté reclamando, que todo el mundo esté diciéndole a todo el mundo lo que piensa. Me parece que está bien que todos estemos queriendo que todos nos enteremos dónde estamos parados, qué cosas necesitamos, qué cosas pensamos. Argentina es un país que todavía no es suficientemente democrático. Alfonsín decía en el 83 una cosa muy linda, decía: hemos ganado la democracia, pero nos falta ser democráticos. Yo creo que estos 30 años de democracia han sido administrados por una dirigencia que no es democrática, que nunca fue democrática, que no fue formada democráticamente. De modo que tenemos esa dificultad, digamos, que estamos ejercitando una democracia en manos de autoritarios netos, ¿no? De personas que tienen, de señores feudales, de patrones de estancia, de apretadores, no de consensuales, sino de impositores, digamos, ¿no? De gente que tiene más disciplina de imponerse por el medio que fuera que de consensuar con otros. Así que hay como una dicotomía, digamos, personas muy autoritarias se ven obligadas a salir a la calle a explicar sus razones. Es un momento muy interesante porque está quedando a la vista la Argentina. Lo único importante es que la población entienda. Si la población entiende, Argentina sale. Si la población no entiende, la dirigencia sigue haciendo lo que quiere. Jorge, gracias
por haber aceptado mi invitación. No, al contrario. Y habernos ayudado a pensar No sé. sobre esta realidad nacional. Gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.